Hola, ¿qué tal, meditantes financieros? Bienvenido a otro episodio de Cultura Financiera. Bien, el mensaje de hoy que les quiero compartir es sobre cómo podemos saldar las deudas de fin de año o comienzo de año. Pero si has caído en esa trampa como el 95.9% de las personas en el planeta Tierra, pues de seguro tienes muchas deudas. Has generado mucha deuda en tu tarjeta de crédito y hoy vengo a compartirte de una táctica, una técnica con la que puedo salvarte de tener balance en tus cuentas de crédito que se convierten en interminables. Porque la táctica de los bancos y las tarjetas de crédito es que cuando generas deudas en las tarjetas de crédito, pues un acuerdo en el que tú estás garantizando de que cuando tengas esa deuda, pues vas a pagar hasta 24% en intereses sobre esa deuda. Y encima de que al final o principio de año, pues todos hemos engordado, también hemos generado deudas. Y estas deudas son producto de todas las cosas que hemos tenido que comprar para demostrarle nuestro amor y nuestro aprecio con cosas materiales a nuestros seres queridos. Y si eres parte del gran porcentaje de las personas en el planeta Tierra que ha caído bajo esta trampa comercial y mercadológica de los ricos para que gastemos el dinero que no tenemos, pues has usado probablemente tu tarjeta de crédito. Y si ha sido este tu caso, muy probablemente que lo sea, pues has empezado y finalizado el año, con una gran suma de deuda. Y hoy vengo a compartirte de una táctica, una técnica con la cual puedes pagar esta deuda en un largo plazo sin intereses, y esto se le conoce como una transferencia de balance de crédito. Si no sabes cómo hacerlo o si has escuchado de esto, pues en este video te voy a enseñar paso por paso cómo poder saldar tu deuda de tarjeta de crédito que has generado. Se ha generado a $10,000 y no lo has podido pagar, tirando un número alto, quizás hasta más. Hay personas que han generado esto. Pues te voy a enseñar cómo puedes pagar esta deuda en un tiempo definido, pero sin el maleficio, porque no es un beneficio, de tener que pagar por encima de la deuda los intereses que se van generando sobre los intereses cada mes al no poder pagar por completo la deuda. Para la gente que está viendo este video y ve el canal por primera vez, les sugiero que se suscriban y le den like a este video al final, porque eso me ayuda a mí a poder compartir con más de ustedes esta información. Bien, si no has escuchado el término de transferencia de crédito, no es más que simplemente hacer que una entidad bancaria pague tu deuda por ti a la otra entidad bancaria. Cuando tienes una tarjeta de crédito, es simplemente un préstamo que estás tomando automáticamente cada vez que usas tu tarjeta de crédito. Y ese préstamo viene de la institución financiera que dice el nombre de tu tarjeta de crédito. Regularmente detrás, si no lo dice en el frente, detrás, en esa letrita pequeña dice la institución bancaria de dónde viene el dinero que estás usando para pagar lo que sea que estás comprando. Si le tienes miedo a usar a tu tarjeta de crédito, si no sabes si son buenas o malas, pues te recomiendo que vayas a mi canal en la sección de cultura financiera, en donde tengo allí información acerca de las tarjetas de crédito, cuáles debes de usar, cuáles no, si son buenas o si son malas. Bien, una vez usas tu tarjeta de crédito y generas esta deuda del préstamo, pues al pagarla al final de un periodo específico que te da esa institución bancaria para pagar esa deuda, pues al pagar esa deuda no generas intereses. Pero si la deuda que has generado ha ido en incremento exponencialmente, dígase porque se han presentado cosas que no estabas planificando o porque hay muchos familiares que les gusta que les demuestres tu cariño, tu amor y tu aprecio comprándole cosas, pues muy probablemente ha generado una deuda muy grande para pagarla. Cuando hablo de una deuda muy grande para pagarla, quiere decir que el tiempo en el que generas dinero no es suficientemente rápido para pagar la deuda por completo a tiempo. Y este es el caso de mucha gente, especialmente en el mundo latino. Y con una transferencia de crédito lo que haces es que aplicas
para que otra institución bancaria pague la deuda en tu tarjeta. Y te voy a enseñar cómo. El primer paso es simplemente buscar en el internet, en esta página que te estoy mostrando, las ofertas de las tarjetas de crédito de las instituciones bancarias que están ofreciendo tarjetas de crédito con el mejor interés disponible. Y lo que estamos buscando es lo siguiente: estamos buscando una tarjeta de crédito que te ofrece 0% de interés por lo menos un año, preferiblemente 18 meses, 21 meses, 0% de interés. Y estamos también buscando una tarjeta que no cobre anualmente por tener la tarjeta. Hay tarjetas de crédito que por tenerla, supuestamente por todos los servicios exclusivos que tiene, pues te cobran anualmente, la uses o no, una cantidad de dinero, algunos $300 regularmente, y no queremos eso tampoco. Lo que queremos es poder saldar la deuda que hemos generado sin pagar intereses en la deuda, porque lo que ocurre es que los intereses van en aumento cada mes mientras el sistema ve de que no ha saldado la cuenta. Y por eso muchas personas nunca dejan de pagar su tarjeta de crédito, porque deben lo que han generado más encima lo que los intereses se van generando sobre los intereses, y algo que es interminable. Y esta táctica te ayuda a poder pagar la deuda, pero dándote mucho más tiempo para pagarla sin generar intereses. Así que de todas maneras tienes que pagar la tarjeta. Lo único que yo te estoy diciendo es de que vas a tener mucho más tiempo para pagarla, porque obviamente si tienes una tarjeta de crédito tienes un método para generar dinero con el cual saldas tus deudas. Pero muchas veces, muchas personas solamente tenemos un solo empleo, no tenemos diferentes fuentes de ingresos, y lo que ocurre es de que no generamos esos ingresos a la velocidad necesaria para pagar las deudas. Entonces, la otra cosa que debemos de buscar en esta tarjeta de crédito es nos ofrezca un beneficio por tenerla, no solamente por encima de que te ofrezca por lo menos 18 a 21 meses para pagar la deuda que vas a transferir a esta nueva tarjeta, sino que también por usarla nos dé puntos. Este punto no es tan necesario, pero es bueno tenerlo. Y es bueno de que sepas eso. Y la razón de ser es porque siempre recomiendo tarjetas de que te den un beneficio por usarla. Ahora, algo muy importante que deben de saber: cuando hagan esto en las transferencias de balance de crédito de una institución bancaria a otra, o sea, de una tarjeta de crédito a otra, esa tarjeta a la cual transfieren la deuda no la debes de usar para absolutamente nada, porque entonces estás perpetuando la situación. Este método que te estoy enseñando es para evitar de que tengas que pagar mucho más dinero más adelante por encima de lo que ya debes, o que nunca dejes de pagar tu deuda. Entonces no debes de usar la tarjeta de crédito una vez la abras. Inmediatamente abras la tarjeta y transfieras la deuda, pues es una tarjeta que cuando la recibas en tu casa, pues simplemente la pones por ahí y no la usas, porque esa tarjeta la debes. Lo único que tienes más de un año para pagarla. Y la idea es poder calcular la cantidad de dinero que debes y dividir eso entre la cantidad de meses que la oferta te ofrece de esa tarjeta. Lo otro importante que debes de saber es de que por hacer esa transferencia de una institución bancaria, de una tarjeta de crédito a otra institución bancaria o a otra tarjeta de crédito, te van a cobrar un cargo. Y esta es la parte donde mucha gente no le gusta. Pero lo que sucede es de que si ves la información que te manda tu banco, la tarjeta de crédito que tienes, realmente los intereses en la mayoría de las tarjetas de crédito son entre 14 y 24% en intereses de lo que debes mensualmente. ¿Ok? Cuando haces una transferencia de una tarjeta de crédito a otra, pues el cargo es de 2 a 3% de interés. Muy mínimo. Estamos hablando de entre 20 y 10% menos en descuento al hacer la transferencia. En otras palabras, estamos hablando de algunos 200, $250 que se suma a la deuda por tener esa transferencia. Puede que te parezca mucho dinero, pero si tomas la cantidad de dinero que representaría esa transferencia y lo comparas
con la cantidad de dinero que se va a ir aumentando al no poder pagar esa tarjeta, pues vas a ver de que la diferencia es significativa. Like, es mucho el dinero que te estás ahorrando. Y por encima tienes hasta 18 meses, que es de 18 a 21 meses, que es la cantidad de tiempo que te recomiendo para pagar esa deuda. Entonces, en vez de tener que pagar, qué sé yo, 600 o $1000 mensualmente en esa tarjeta de crédito para poder saldar la deuda, en un año estamos hablando de que quizás tengas que simplemente pagar 200, $300 mensualmente en esa tarjeta o hasta más. No tiene que ser exactamente el mínimo. Porque esa otra cosa en la que mucha gente se equivoca y es de que solamente pagan el mínimo de lo que la institución bancaria les recomienda que paguen la tarjeta. Y si sigues así, pues nunca vas a poder saldar la tarjeta. Regularmente te vienen diciendo que, dependiendo de lo que debe, 15, 30, 85, $145, que es el mínimo, dependiendo de lo que debes. Nunca pagues el mínimo, siempre paga por encima del mínimo. Pues la otra cosa es de que el mínimo puntaje de crédito que necesitas es 650 puntos de puntaje de crédito para poder hacer esto. Regularmente te van a pedir tu número de seguro social, tu nombre, tu dirección, número de la tarjeta de crédito en donde debes el dinero, porque lo que van a hacer es de que al tener esa información van a pagar tu tarjeta por ti y te van a cobrar el mínimo monto, que es un 3% de cargo por esa deuda. Y te van a pedir tu email para mandarte el recibo de lo que acabaste de hacer, y en unas 2 semanas aproximadamente te van a mandar una tarjeta nueva, la cual vas a guardar y no la vas a usar. Muchas veces yo recomiendo usar uno de estos en donde tú simplemente tomas un pedacito de esto y lo envuelves en esa tarjeta, identificándola como una tarjeta que no debes de usar porque la estás pagando. Ok, entonces aquí te muestro rápidamente los pasos de tomar. Entonces voy a mi engine de búsqueda, mi motor de búsqueda, y algo muy interesante que he notado es que muchas de las informaciones por la cual me inspiré en hacer el canal, muchas de las informaciones que yo leo y aprendo están más disponibles en inglés que en español. No sé a qué se deberá eso, pero puede que tenga puede que sea la razón, una de las razones por la cual 84% de los latinos son financieramente analfabetos. Por eso te recomiendo que te suscribas al canal, le des al botón de like del video y a la campanita para recibir una notificación cada vez que postee un video. Bien, aquí estamos en la página de Compare Credit, en la página de NerdWallet, otra buena página donde pueden encontrar información. Anyway, so vamos a usar Compare Credit y NerdWallet. Y bien, tenemos aquí las diferentes, ya no voy a necesitar eso porque voy a abrir otro browser para poder abrir Motley Fool, pero DuckDuckGo me está protegiendo. Ok, entonces ahí podemos ver el primer paso, que es básicamente tan sencillo como ir a el internet, buscar las mejores tarjetas de crédito para transferencia de crédito, y nos da todo un desglosado de las mejores, pero hay que saber cuáles características buscar. Aquí podemos ver en Compare Credit informaciones de cada una. Me gusta más la versión de NerdWallet porque entonces te hace un comparativo ya mucho más claro, lado por lado, de las características primordiales de cada una, y luego si vas más abajo te da un desglose con más detalles de cada una, y más debajo te da información acerca de la que los especialistas de esta página de NerdWallet entienden que son las mejores. Entonces, aquí en la página de NerdWallet podemos ver las 10 mejores tarjetas de crédito de transferencia de saldo y 0% APR. ¿Okay? Como le he mencionado, por mi conocimiento y la experiencia que he tenido, es preferible que siempre busquen una que le ofrezca 0% APR. APR quiere decir Annual Percent Rate, o el radio de porcentaje anual en el cobro de intereses de tu tarjeta de crédito. Entonces aquí hay 10 tarjetas que te ofrecen todo eso. Aquí la primera que ellos ponen en su desglosado es la tarjeta de Wells Fargo, a la cual ellos le dan 5 puntos de 5 estrellas de 5, y
una de las características que ya le he mencionado es que se aseguren de que no hay un costo anual por tener simplemente la tarjeta. Hay tarjetas de esas tarjetas negras que ustedes ven que usan la gente rica, American Express y todo ese tipo de cosas. Por tener esas tarjetas, a ellos le cobran un dinero fijo anual. Es como si fuera una renta anual por tener simplemente tener la tarjeta. Tú ni siquiera tienes que usarla en todo el año y tienes que pagar ese dinero anualmente al final de año. Todos los años te sale automáticamente en la tarjeta. Entonces, como les dije, que no haya un cobro anual por tener la tarjeta. El siguiente punto es de que te ofrezca 0% radio de porcentaje anual por lo menos de un año a 21 meses. ¿Ok? Entonces aquí esta te ofrece hasta 21 meses desde la apertura de la cuenta y transferencia de saldo que califiquen. Entonces, esto que está aquí al lado es muy, muy importante. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ya les dije simplemente buscar la tarjeta y saber cuáles son las cualidades que debe tener la tarjeta para elegirla. Y algo muy importante es de que van a tener más de un año para pagar la tarjeta, sin intereses, para pagar la deuda. Pero inmediatamente ese tiempo se vence, pues el monto que debe se le va a añadir también los intereses de la tarjeta. Por eso este punto es muy importante. Entonces vemos aquí al lado de que tenemos de 17.24% a 29.24% de interés, que es una tasa variable de interés. O sea que puede ser 17 o puede ser 29. Entre ese rango es lo que tú vas a venir debiendo en intereses al no saldar la cuenta. Aquí también vemos la tarjeta de transferencia de saldo Discover, a la cual le dan casi 5 estrellas. Tiene las cualidades que buscamos, $0 por tenerla, 0 intereses y te dan 18 meses en esta. 18 meses. La ventaja que tiene es de que el porcentaje de interés es mucho menor que el de la tarjeta de Wells Fargo. ¿Ok? Una te da 17.24% mínimo de interés y la otra te da 15.74% de interés mínimo. Ok, eso está bien, pero solamente nos da 18 meses. Son 3 meses menos que la otra tarjeta. Entonces, las que dicen ver términos, a esa ni siquiera yo la chequeo. Porque es mucha la jerga y lo que tratamos de hacer es buscar la información más detallada. Ahora, si tú quieres ver cuál es el detalle de esta tarjeta de Bank of America, pues va más abajo y aquí ellos te dicen, por ejemplo, en la información, el por qué les gusta, o sea, lo que estudiaron la tarjeta, los pros y los contras. Esto es lo que yo voy siempre, yo voy a esa información. ¿Cuál es el contra? La tarjeta no gana recompensa continua. O sea que por usarla no recibes nada. Pero tiene la ventaja de que ofrece un radio de porcentaje anual introductorio que ayuda a liquidar la deuda. Lo cual es algo que las demás tarjetas que hemos mencionado dice. Entonces, una vez ya tú sabes elegir la tarjeta que tú quieres, en este caso vamos a ir por la primera, le das a aplica ya y hace una transferencia de información y data desde la tarjeta, desde la tarjeta, desde la página de NerdWallet a la página de Wells Fargo. Aquí te da un desglose repitiéndote lo que se habla en NerdWallet, diciéndote de que 0% un 0% introductorio de porcentaje anual durante 18 meses de la apertura de la cuenta y una extensión por 3 meses con pagos mínimos puntuales. O sea que si pagas la tarjeta, como les he mencionado, porque por el hecho de que tienes un año para pagarlo, casi 2 años para pagarla, no quiere decir que no la vas a pagar, sino que tienes más tiempo para pagarla sin intereses, pero las debes ir pagando.
si las vas pagando todos los meses a una cantidad que tú decidas, X, lo que sea que ellos vean que tú estés pagando, que vean sin falta que tú estés pagando, pues te dan también hasta 3 meses por encima de los 18 meses ya escrito en piedra que te dan. Por eso te dicen aquí hasta 21 meses. Ok, aquí te dan más informaciones acerca de la tarjeta, las letritas pequeñas que son muy importantes, que es básicamente diciéndote de que si no la pagas, pues te van a cobrar los intereses ya preestablecidos. Entonces le damos a aplicar ya. Y como pueden ver, es todo bien sencillo, nada súper extraordinariamente difícil. ¿Y qué te van a pedir? Esto es algo que te lo va a pedir toda la institución bancaria de todas las tarjetas de crédito que ellos, que tú decidas, ¿verdad? Usar. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Digamos que debes una tarjeta de crédito en tu Bank of America. Digo Bank of America porque es uno de los bancos más comunes. Pues debe, qué sé yo, $3,000 en tu tarjeta de crédito de Bank of America. No vas a poder hacer una transferencia de una tarjeta en Bank of America a otra tarjeta en Bank of America. Y esto es algo importante de señalar porque todos los bancos, todas las instituciones bancarias tienen, tienen tarjeta de transferencia de crédito. Pero ellos saben que no les conviene, no hay ningún dinero, en que tú hagas una transferencia de una tarjeta de crédito de ellos a otra tarjeta de crédito de ellos. Puede que haya una excepción y la excepción existe porque hay un monto que te cobran por hacer la transferencia, pero de todos modos vas a deber el dinero. Ahora, lo que ocurre, como les mencioné al principio, es de que otra institución le paga a la otra institución en donde tú debes el dinero la deuda por ti. Y por hacerte ese favor te cobran y te dan también un tiempo para hacer el pago de la tarjeta. Es importante, no va a afectar tu crédito de una manera negativa o significativa porque lo que estás tratando de hacer es saldar la deuda. Todavía la debes y la estás pagando. Todo lo contrario, esto te va a ayudar a la larga a tu puntaje de crédito. Porque es como si estuvieras abriendo un préstamo personal para pagar tu deuda. Esto es una táctica también que he mencionado en otros videos de mi canal. Y es de que si debes una cantidad significativa en una tarjeta de crédito, puedes abrir un préstamo personal para pagar la tarjeta sin tener que abrir otra tarjeta. Pero este sistema es el más rápido de hacer, porque lo puedes hacer desde tu casa y con unos simples clics. Eso es algo que se toma segundos en hacer. Entonces, aquí te van a pedir si eres cliente de la institución bancaria, no, te van a pedir tu nombre, tu apellido, iniciales, te van a pedir tu seguro social o ITIN, esto es muy importante. Tu ITIN es como un número de seguro social parecido, pero que no te trae los beneficios del seguro social. Y lo que hace eso es que le demuestra al IRS de que aunque tu situación migratoria aún está al 100%, estás pagando taxes al estar en los Estados Unidos. El ITIN es muy importante de tener a la hora de resolver tu situación migratoria. Tu fecha de nacimiento, tu país de ciudadanía, tu nombre de soltero, dónde vives, la ciudad, el código postal, tu número de teléfono y tu email para poder mandarte información. Si rentas o si la casa donde vives es tuya. Y esto lo hacen con el interés de saber tu estatus financiero. Te van a pedir cuánto ganas anualmente, un aproximado. Te van a pedir cuánto estás pagando mensualmente en tu alquiler. Porque a la hora de pedir un préstamo, entonces ellos toman el monto que haces anualmente, el aproximado en dinero que haces anualmente versus lo que regularmente pagas en tus deudas de finanzas, en esas deudas que tienen que ver con financiamiento. Y ahí te determinan cuánto ellos pueden darte a ti para pagar la deuda en la transferencia de crédito. Por eso es bueno que haga otro paréntesis,
Si, por ejemplo, has hecho una transferencia de crédito, has hecho una transferencia en tarjetas de crédito en el pasado y decides hacer lo mismo con la misma institución financiera, muchas veces la institución financiera no te va a ofrecer el mismo tiempo disponible que le ofrecería a una persona nueva. Te ofrecerían quizá un año, pero no te ofrecerían 18 meses. Okay, esa diferencia de 6 meses más un semestre completo ayuda bastante. Y eso también es importante. Van a chequear tu background, eso lo hace en segundo el sistema, y luego te van a dar una aprobación de una cantidad predeterminada según tu puntaje de crédito, de un límite de crédito en tu tarjeta de crédito. So, esa tarjeta de crédito nueva que vas a abrir te va a dar un límite de crédito en específico. Y si, por ejemplo, al hacer esto te dan una tarjeta de crédito para transferencia de $16,000 y solamente debes $3,000, pues sabes que tienes más que suficiente límite de crédito para pagar, para poder hacer que esa tarjeta pague la deuda por ti. Entonces lo que van a hacer es que muy probablemente, dependiendo de la tarjeta de crédito o la institución bancaria, te van a ofrecer una cantidad que puede que sea muchísimo más de lo que debes o un poquito menos de lo que debes. Y esa viene siendo la transferencia que van a hacer. Entonces, al darle a submitir el pergamino, el formulario que acabas de llenar, pues el sistema bancario va a mandar lo que debes a la tarjeta de crédito en donde tienes la deuda, y en 2 semanas aproximadamente pues vas a ver que tu balance en la tarjeta de crédito donde tienes actualmente la deuda va a estar en 0 y ahora la deuda pasa a la otra tarjeta. Pero debes de saber de que si debes $3,000, $10,000 en una tarjeta, al hacer la transferencia vas a ver de que va a decir ahora 3,250 o 10,250. Ese dinero extra que vas a ver ahí es el cargo por la transferencia. Pero ese cargo va a ser una sola vez y no va a ser tan grande y tan significativo como el cargo en intereses que vas a pagar en la tarjeta en donde debes el dinero si no haces una transferencia o si no haces un préstamo personal. Pero como ya dije, un préstamo personal se toma un poquito más de tiempo, una transferencia de crédito, segundos. Bien, espero les haya gustado el video, lo hayan encontrado informativo. Sé que muchas veces me toma un poquito más de tiempo, pero es que me gusta darle cada detalle porque la gente a veces tiene muchas preguntas. Y al hacer estos videos siempre lo hago en mente como si se lo estuviera explicando a alguien que no sabe absolutamente nada de lo que le estoy hablando, y se lo explico de la manera más clara posible para que no se pierda. Entonces es bien fácil. Paso número 1, meterte en el internet, buscar las mejores tarjetas de transferencia de crédito en el año que transcurre y luego fijarte en que si tiene 0% de interés anual, si tiene un cargo por tener la tarjeta, y ver cuál es el cargo de transferencia de deuda entre una tarjeta en la que debes a la otra que vas a abrir, y asegurarte de que por lo menos tu puntaje de crédito sea de mínimo de 650 puntos. O creo que 630 puntos creo que también es permisible. Si tienes por lo menos entre 630 puntos en adelante, pues puedes hacer esta transferencia. Y obviamente mientras más grande sea tu puntaje de crédito, mucho más grande va a ser el límite de crédito en la tarjeta que vas a abrir para hacer la transferencia. Mi nombre es Roque Junior. Si tienen algún tipo de comentario, si me he equivocado en algo, compártelo más abajo en los comentarios, dale like al video, dale a suscribirte al canal y por favor comparte este video con personas que sabes que al final o principio de año tienden a generar deudas y este tipo de información les puede servir de mucha ayuda. Y hasta la próxima en otro episodio de Cultura Financiera. Chao, chao.